A continuación, escucharás un proyecto ganador de la beca Serie Podcast para la circulación de investigaciones finalizadas en la categoría Artes Escénicas del Programa Distrital de Estímulos de IDARTES. Alcaldía Mayor de Bogotá, 2022. Para mí la discapacidad no implica que nosotros no nos podamos movilizar solos en hacer una actividad solos, trabajar o no tener habilidades. Mucha gente discrimina a las personas con discapacidad porque ellos no, es como no ponerse en los zapatos de uno y vivir en esas condiciones, no discriminarlos, porque eso no significa que por ser discapacitados no se puede dibujar, no podemos hacer nada, no tenemos habilidades o no podemos trabajar. El cuerpo en la discapacidad no es un cuerpo objeto ni estático, sino un receptor de significados, expectativas y condiciones sociales. Es un cuerpo que comunica, un elemento que permite reconocer y transformar el mundo desde lo susceptible para la acción y la transformación. Las personas con discapacidad son sujetos de derechos que interactúan con aquellos espacios y actividades sociales, políticas y culturales a los cuales por su condición en muchas ocasiones se les impide el acceso. Es por esto que construyen una serie de herramientas individuales y colectivas que se adaptan a sus cuerpos y a sus necesidades en busca de su empoderamiento. Damos inicio a esta serie podcast en la cual reflexionaremos e indagaremos sobre la realidad del concepto de la discapacidad en un ámbito artístico y humano, en donde la sociedad y la ciencia entrarán en tensión al ser los principales actores de segregación de la población con discapacidad, y donde el arte y la pedagogía se vuelven medios para la transformación de imaginarios, siendo elementos que posibilitan el desarrollo pleno de los sujetos. Escenario de participación, lenguaje escénico para una pedagogía de la discapacidad, reflexiona sobre el arte y la pedagogía como un elemento transformador que busca cambiar los imaginarios sobre la discapacidad y promueve el tejido social para la vida y las prácticas culturales y artísticas en pro del empoderamiento. Yo soy Juan Camilo Monsalve Villada Y yo, Nicolás Ramírez. y les estaremos acompañando en este podcast basado en una investigación realizada en la Universidad Pedagógica Nacional por estudiantes de la licenciatura en Educación con énfasis en Educación Especial. Saludamos a la Fundación Sin Límites, a Tania, Camilo, Alejandra, Vanessa, Joana, Caterín e Ilva Jiménez, investigadoras y creadores de esta experiencia, la cual invita a promover todos los días un mundo donde la diversidad y la diferencia sean reales y donde sus voces sean un reflejo de transformación. Aguas recorre la paradoja de la opresión y resiliencia. En las montañas del Barón Sol recorría mis primeros senderos humedecidos con la tierra, construida en arte, familia y fraternidad. Cientos de colores rodeaban el transitar de mi vida. Era pequeña y a la vez grande. La historia que iba consolidando en mis libros sentipensantes buscaban aventuras de locuras, risas y llantos. Decidí explorar otros lugares, otras historias, recorriendo y siempre regresando, transitando y comprendiendo la magia de la vida. De sur a norte deambulaba, hasta que me topé con un paisaje alejado y escondido. La curiosidad de cualquier aventurera me llevó a conocer la tierra del lugar. Humedecía cada raíz, cumpliendo con mi compromiso natural, hasta que mi cauce fue interrumpido por una semilla, que afloraba en sus raíces la paradoja de la opresión y la resiliencia, hecho que me dejó atónita y a la vez interesada. La magia por esta semilla fue creciendo, pues yo ya no respiraba soledad. Me acompañaban otros riachuelos que también habían sido seducidos por los aires que nos susurraban pedagogía y esperanza. La discapacidad es una afección del cuerpo o la mente que hace más difícil que la persona haga ciertas actividades e interactúe con el mundo que la rodea, restringiendo su participación activa en la sociedad. Sin embargo, la discapacidad, más allá de ser definida como un concepto, funciona como un imaginario o una etiqueta social que delimita a las personas en su desarrollo
y en donde generalmente se le relaciona con una carencia, con lástima o menosprecio hacia su condición. A través de la historia se han planteado 3 modelos de discapacidad, en los cuales la sociedad ha expresado la relación que existe entre la persona con discapacidad y el mundo que lo rodea para su comprensión e interpretación. Asimismo, estos modelos reflejan una línea de tiempo en la cultura que hoy día sigue teniendo estas prácticas excluyentes y marginadoras. El modelo de prescindencia aparece desde la antigüedad clásica y en las sociedades griega y romana, donde explica los orígenes de la discapacidad desde nociones religiosas y excluye a las personas con discapacidad de la sociedad a través de políticas eugenésicas o de marginación. Así, durante siglos, este modelo tuvo gran influencia en la marginación, encierro, maltrato y muchos tipos de violencia hacia las personas con discapacidad. Luego, en el transcurso de la historia, se avanza hacia el modelo rehabilitador, el cual pone en juego las explicaciones científicas para entender el origen de la discapacidad y plantea la posibilidad de normalización de las personas con discapacidad a través de un modelo de rehabilitación. En este modelo ya no se habla de Dios o diablo, divino o maligno, sino que alude a la diversidad funcional en términos de salud o enfermedad. Por último, y más cercano a nuestros días, se plantea el modelo social, el cual se basa en la reivindicación de derechos humanos y entiende a la discapacidad como un fenómeno social, en tanto señala que las limitaciones que padecen las personas con discapacidad provienen de la sociedad, la cual falla en prestar servicios adecuados y en asegurar que se cumplan todos los derechos de todas las personas por igual. Mientras se considere que la discapacidad es socialmente determinada, se propone la inclusión de las personas que integran este colectivo a una vida a partir de la superación de barreras que existen para equiparar el acceso a los derechos. De allí que la identidad es un organismo capaz de autorreconocerse y de atribuir determinados rasgos, conductas, acciones, pensamientos, reconocimiento a sí mismo. Viene precedida por la historia de vida, desde la relación biológica, física, cognitiva y sociocultural, donde se genera el reconocimiento del otro y de sí mismo, que conforman la identidad cuando el yo y mis circunstancias en el mundo real son interpretados como entidad propia que se extiende en el espacio y en el tiempo. Las circunstancias vividas a través de mi historia y las experiencias relacionadas con mi yo construyen la identidad como una unidad de análisis e interacción de mi yo con el mundo real. Ahora bien, la identidad de los individuos se construye en un contexto social determinado, el cual implica participación como eje fundamental en la construcción de nuevos saberes. Aquí la identidad de las personas con discapacidad es construida por otros y otras, quienes determinan y estigmatizan su condición humana desde la perspectiva de la deficiencia, gracias a estereotipos y estigmas sociales. Por lo tanto, es una identidad que se construye desde la insuficiencia, la carencia y la falta de autonomía. La persona con discapacidad no construye su diferencia frente a los demás, pues se da cuenta que sus rasgos distintivos propios no fortalecen su identidad ni la de un colectivo. La identidad del yo se logra generando procesos de exploración propia, ligados entre sí y mediante la evolución de la mente y el cuerpo. Estos métodos ayudan a crear historias compartidas, cuya unidad será el tipo de características, afinidades y gustos de los individuos que comparten experiencias en virtud de una posición social en común, en este caso, la discapacidad. El cuerpo y la identidad forman parte integral del desarrollo psicológico y social, donde se configura el yo y la constitución de los sujetos, en un proceso de autorreconocimiento de la persona como un individuo que sintetiza y unifica la diversidad de sus experiencias en el mundo. El cuerpo tiene una estrecha relación con la identidad. No puede considerarse como algo fijo, como una simple entidad fisiológica, sino que se ha desarrollado según sus necesidades y relaciones con el mundo. Siempre está inmerso en una trama de sentidos y de significaciones de su identidad y de su cuerpo. Cabe resaltar que el ser humano ha sido objeto de representaciones y producto de imaginarios. Las personas con discapacidad han sido marginadas de su proceso social y cultural debido a que el cuerpo en muchas ocasiones es sometido a coacciones, interdicciones y obligaciones que influyen directamente en su identidad y en su cuerpo.
El cuerpo y la identidad están ligados entre sí mediante el reconocimiento a partir de prácticas y ejercicios. El desarrollo a nivel social y biológico de la especie es un factor determinante en su historia de vida. Desde la perspectiva de la diversidad poblacional existente en la actualidad mundial, cada uno y una trata de vivir cada momento y desarrollar una forma de relación con los demás. Su diario vivir, la historia de vida, los años, las experiencias vividas, las anécdotas, se plantean como el arte de estar ahora, el cual genera el conocimiento de sí mismo, para de allí constituirse como ser humano, construyendo y reconstruyendo desde un bagaje social en donde la reflexión y la práctica sean acordes a sus posibilidades, deseos, aspiraciones y todas aquellas visiones que cada individuo interioriza y lleva a su práctica. La perspectiva del yo se relaciona con el cuerpo y la identidad a través de mediadores que permiten el autorreconocimiento y la autonomía en el ser.